Me gustó mucho hablar en el último Japonesamente de artesanía líquida cuando hablábamos del sake, Laura. La verdad es que a mí también, por eso estaba pensando si tal vez podríamos hablar de otro arte así muy ritualizado, que a veces tampoco vemos a simple vista que lo sea. Pues por mí encantado, pero ¿qué tienes en mente? Pues sumo, el deporte tradicional Mm, japonés, con sus luchadores ahí a tope de kilos luchando por echar al oponente fuera de esa zona de combate. Un deporte de contacto, pero que tiene una parte de artesanía casi, ¿no? Bienvenidos a Japonesamente. un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo. Bueno, pues como decíamos aquí en la introducción, el sumo es un deporte de lucha. Al final tenemos dos luchadores, o rikishi, en japonés, que se enfrentan pues, por esa victoria, ¿no? Y hablamos del sumo normalmente como el deporte Eso nacional es, de Japón, pero no es el aunque más popular. ahí está, ¿eh? No es el más ¿Cuál popular. es el más popular, Laura? ¿Tú lo sabes? Yo diría que sí lo sé, pero voy a dejar aquí un tiempecito para que nuestros oyentes, a ver si lo están diciendo en voz alta, pues el honor de ser el deporte más popular corresponde al béisbol. A ver, Efectivamente. ¿cuántas habéis acertado? Eso, ¿cuántos habéis Comentadnos acertado? Contádnoslo en los comentarios, allá los donde escuchéis comentarios. esto. Eso es. Lo interesante, eso sí, del sumo es que tiene una tradición, ¿no? Histórica interesante y hasta tiene como, yo creo que de las cosas que más llaman la atención es esos ciertos aspectos sintoístas, ¿no? Que Bueno, nos es una recuerdan a de... la religión sintoísta. Efectivamente, ¿no? El tejado, por ejemplo, que hay sobre el dojo, ¿no? El ring de la zona donde se combate, la purificación que se hace al comienzo del combate, la vestimenta del árbitro, etcétera. Pero todo esto, en principio, podemos ahora hablar, si te parece, un poquito muy brevemente de la historia del sumo, pero realmente el sumo era bastante diferente, ¿no? En sus orígenes. Sí, la realidad es que como con muchas otras cosas, la restauración de Meiji, ¿no? Cuando Japón se comienza a modernizar y digamos que de lo que es un país feudal donde cada dominio, ¿no? Va por separado y no hay una conexión mental casi, ¿no? Con el Ujú. resto del país, ni hay una lealtad de los ciudadanos hacia una figura central, ¿no? Pues se empieza a intentar crear nuevas tradiciones que se sustenten en hechos probados, ¿no? Históricos y demás, pero revestidos de eso, de una cierta tradición, aunque sea más o menos inventada, Ujú. para que los japoneses sientan que comparten esas tradiciones, ¿no? Pues con el resto de habitantes de las islas japonesas, ¿no? Y que les diferencia pues de otras personas pues que estén pues en Corea, en China, en donde De sea, ¿no? otras Y que de nacionalidades, esa ¿no? manera, ¿no? Pues tengan una serie de aspectos culturales que sean totalmente comunes a todos ellos. Ujú. Como occidentales, al final esos aspectos nos llaman mucho la atención y a lo mejor muchos de vosotros estáis aquí pensando que el sumo parece muy complicado, ¿no? O que hay como, sí que es verdad que hay Hay muchos cierto ritual, movimientos, ¿no? exacto. Y muchos nombres de ciertos movimientos, de ciertas cosas que pueden parecer un Hay poco más muchas complejos. técnicas Técnicas, esa es la que palabra, marite. gracias. Pero realmente las reglas básicamente son sencillas, Bueno, ¿no? es que básicamente, como con cualquier combate, ¿no? Tienes que ganar al oponente. ¿Y cómo se gana en sumo? Pues consiguiendo sacar al oponente de ese ring o dojo o tirándole al suelo. Entonces, Básicamente ese es el objetivo. exacto, cuando lo consigues, para esto hay diferentes técnicas, evidentemente, aunque parezca que simplemente es empujar, ¿no? Ujú. Con toda tu fuerza, hay diferentes técnicas, pero una vez que se consigue esto, ya está, el combate ha terminado. Y también una de las cosas que nos llaman más la atención cuando vemos esos combates de sumo es justamente ver esos luchadores ataviados únicamente con el mawashi, ¿no? Por no Ese, decir el taparrabos, ¿no? Que es queda que qué como peor. palabra más fea, necesitamos una palabra nueva, ¿no? Ese, sí, taparrabos, ¿no? Es que es un cinturón ancho que cubre también las partes nobles y así que deja el culete ahí al aire. Y bueno, es una cosa curiosa porque si un luchador perdiera este Mawashi, pierde el combate Y la automáticamente. vergüenza La también. vergüenza es posible que también, sí. Así que Pero no bueno, lo sé. que decíamos, ¿no? Que pese a que las reglas son sencillas, existen muchas técnicas de combate, ¿no? Que yo he dicho ahí como de por lo bajín y el nombre, Kimarite, es el nombre genérico. Ujú. Pero existen evidentemente técnicas prohibidas, como por ejemplo golpear en los ojos, tirar del pelo, etcétera, ¿no? Y también si las empleas
perderías el combate, ¿no? Sobre esto hay una cosa curiosa que podemos comentar hacia el final del episodio, ¿no? Una vez que hayamos introducido y explicado todo lo que es el sumo, ¿no? Luego podemos hablar de aspectos curiosos, ¿no? Y esto de las técnicas prohibidas luego tiene. Vale, a ver tiene si su nos da punto. tiempo en el episodio de hoy, porque tenemos aquí, ¿no?, el brainstorming de ideas, de cosas que queremos comentar. Yo creo que es muy largo. También pues, nos gustaría hacer otro episodio de sumo con nuestro amigo Eduardo, ¿no?, que es gran experto, y a ver si nos encajan ahí A ver si nos encajan los horarios, sobre todo, porque es porque creo que complicado. un episodio de sumo con Eduardo tendría todavía más interés. Sí, sí, sí. Así que hoy un poco introductorio, ¿no? Al final de explicar. Exacto. Y bueno, pues ¿te parece que nos vamos a explicar muy brevemente el tema de la historia, un poco de dónde surge el sumo? Sí, la verdad es que para ir por orden debemos empezar por la historia Por y el nos tenemos principio. que remontar al Kojiki, ¿no? Que es Bueno, este libro clásico, ¿no? El primer libro donde se reflejan aspectos mitológicos de Japón y que en este libro se habla de un combate de sumo que tuvo lugar hace unos 2500 años, una cosa así, que básicamente era un combate que enfrentaba a dos dioses por la posesión de las islas japonesas y por obtener su supremacía, vamos. En fin, bueno, es que como gran parte del Kojiki, son crónicas pues eso, son históricas, pero hay una crónicas gran parte que y es muchas leyenda, inventadas, ¿no? Y con lo cual, efectivamente. pues no podemos saber a ciencia cierta realmente cuándo se originó el sumo, ni cómo, ¿no? Ni dónde Claro, porque realmente. este primer documento es del siglo VIII, ¿no? Entonces, y como tú dices, está lleno de leyendas. Entonces, que salga mencionado un combate de sumo, que además ni siquiera es como el sumo actual, ¿no? Pero bueno, luego hay viejas murallas que tienen pinturas que parecen indicar que los orígenes del sumo son muy antiguos y que se realizaba además en rituales agrícolas para pedir buenas cosechas, ¿no? Pero claro, Ujú. entonces era eso, muy diferente, pues A era cómo es en la mucho más actualidad. violento, Ujú. sin presas prohibidas, básicamente tú vas a por Lucha todas, libre un poco, sí, ¿eh? casi, ¿no? Ujú. Luego también aparece, sabemos que se aparece en el Nihon Shoki, esas otras, ¿no?, las segundas crónicas históricas de Japón del año 720, y ahí sí que se menciona un primer combate entre mortales, ¿no? Aquí no son deidades, no es Sí, tanto que leyenda, sino que supuestamente tuvo parece. lugar en el año 23 antes de nuestra era, Sí, casi con lo nada. cual, bueno, pues ahí está, ¿no? De nuevo, claro, no podemos probar, ¿no? No se puede probar tal Lo que cual, sí ni que se es puede curioso desde el tomar esto punto. como fe, ¿no? No, pero es curioso al menos desde el punto de vista mitológico, ¿no? Que Ujú. rodea al sumo. Si pensamos quién es el padre del sumo, ¿no? Pues es un tal Nomi no Sukune, que es precisamente uno de los dos combatientes en este primer combate entre mortales, que fue el que ganó el combate y desde entonces no se le ha inmortalizado como el padre del sumo. Sea cierto o no que este combate tuvo lugar, ¿no? Y sea cierto o no que ese combate es exactamente, se puede considerar sumo. Ujú. De todas maneras, ya en el año 642 sí que se encuentra, ¿no?, el primer combate de sumo históricamente autentificado, ¿no?, que sabemos que sucedió, ¿no?, que existió. 642, tela también, de todas maneras, ¿eh? Es hace unos cuantitos años. Sí, exacto, el primer combate autentificado históricamente, pero no me cansaré de decir que ese sumo o ese tipo de combates que había entonces no tienen nada que ver con el sumo actual. Lo que pasa que es eso, los japoneses, ¿no? Que crearon el sumo moderno en la época Meiji, pues les viene bien decir, oye, si este deporte tiene Anclarlo tanto históricamente, exacto, ¿no? ¿no? Tiene este anclaje histórico Ujú. porque así también lo sientes como algo propio, ¿no? Como Mm. algo, lo que decíamos, algo cultural que es común a todos los japoneses, vivan al norte o al sur, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de sumo histórico, pero con estas salvedades, tenedlo en cuenta. Ujú. Bueno, sabemos que evidentemente el sumo fue evolucionando, más o menos ya al siglo IX, ¿no? Se fomentó como arte marcial, se establecieron ya un comienzo de reglas y una serie de técnicas. Luego ya, pues en los periodos de los samuráis, ¿no? El periodo Kamakura especialmente, y luego también el periodo Edo, pues evidentemente fue entrando más en auge, ¿no? Había Sí, de hecho, Oda mucha afición Nobunaga era, al. Oda Nobunaga, ¿no? Uno de los grandes señores Sí. feudales, era muy aficionado al sumo de entonces. Entonces era muy curioso y de hecho no había un espacio fijo, sino que el espacio de combate Ujú. se delimitaba simplemente por la gente que estaba
mirando ese combate, ¿no? O esperando para entrar al siguiente combate, ¿no? Entonces marcaban un poco el espacio en el que los luchadores combatían. Pero como tú has dicho, luego pues esto siguió evolucionando y teniendo interés incluso en el periodo Edo, ¿no? Con esos daimyo, los señores feudales, que empezaron a patrocinar a los luchadores más fuertes, ¿no? Y estos, claro, empezaban a tener un sueldo gracias a esa fuerza y a esos combates que realizaban, ¿no? Que es algo que hoy se ve también, ¿no? Porque, pues eso, parte de las categorías del sumo actual pues tienen unos sueldazos Claro, impresionantes. Profesionalización, ¿no? Un poco. Exacto. Y también fue durante el periodo de Edo cuando se inició el sistema de clasificaciones, ¿no? Eso es. Justamente. Y bueno, también es el momento que los luchadores empezaron a vivir un poco juntos, ¿no? En las actuales Sí, eso Heya. hacia el final de la era Tokugawa ya, ¿eh? Es decir, que las cosas que vemos hoy que consideramos como normales del sumo, como decimos, ¿no? Son relativamente recientes, son relativamente entre recientes. comillas, ¿no? Son muy a ver, 150 años, ¿no? O 160 y tal, ¿no? Lo que es finales del periodo Tokugawa, principios del periodo Meiji, ya son hace unos cuantos años, pero evidentemente es parte del Japón moderno. Pero bueno, podríamos estar hablando más, ¿no? Un poco de la historia. Ha sido mucho más. muy, muy breve, básicamente, ¿no? Ver esas fechas un poquito, ¿no? Y las cosas. Sí, quizás a lo mejor habría que mencionar, ¿no? Ya que nos hemos metido en la época moderna, Sí. pues mencionar que 1927, por ejemplo, que es un año importante porque es cuando se funda la actual Asociación Japonesa de Sumo, ¿no? Que fue el resultado de unión de las dos asociaciones más fuertes existentes en la época y que son los que siguen rigiendo hoy en día los destinos del sumo profesional, ¿no? Claro, y eso es importante. Sí, porque... son los encargados de preservar Exacto. las tradiciones, tradiciones entre comillas, ¿no? Y definir cómo tiene que ser ese sumo, ¿no? Por ejemplo, ese tejado que hemos dicho al principio, que tiene forma de antiguo santuario sintoísta, o esa vestimenta del árbitro, o algunas cosas un poco quizás que han causado controversia reciente, ¿no? Como algunos problemas médicos que ha habido en el ring, ¿no? Y que no han dejado entrar a mujeres. Sí, que de hecho hablamos etcétera. un poquito con Eduardo justamente, ¿no? En Japón a fondo creo que fue. Pues todo esto viene de que la asociación no intenta mantener esas tradiciones como de una manera muy Bueno, como muy arcaicas, y muy arcaica. A pesar de que realmente, como tú decías, ¿no? Son tradiciones reinventadas, por decirlo de una manera, ¿no? Las llamamos tradiciones y sí, vale, ya evidentemente no llevan al menos 100 años, pero tampoco es para tanto, ¿no? Pero son tradiciones reinventadas en el mundo moderno, ¿no? Exactamente. Y se Con lo hace cual ver también que se son pueden realmente reinventar de nuevo. del mundo antiguo, ¿no? De eso que la gente a veces suele decir, oh, es que estas tradiciones milenarias de Japón, ¿no? Que es una frase que se utiliza mucho. Esto nos daría para otro podcast, para otro episodio, realmente hablar un montón de este tipo de cosas. También creo, antes de meternos un poco en el tema de la clasificación, que quizás donde más chicha hay, sí que creo que deberíamos hablar de que el sumo en la actualidad, bueno, y en años, ¿no? pasados, realmente creció muchísimo en popularidad y traspasó realmente las fronteras japonesas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Aunque es el deporte nacional de Japón, pero ha habido luchadores y hay de Hawái, Mongolia, Brasil, Argentina, de diferentes países del este de Europa, etc. Y de hecho, el primer extranjero que ganó un torneo fue Takamiyama en el año 1972. Takamiyama es hawaiano, claro. Lo que pasa es que todos los luchadores, ¿no? Digamos que se ponen un nombre japonés al competir, pero tienen sus nombres verdaderos, evidentemente. Y de hecho, hay otros 6, ¿no? Si no recuerdo más, o a lo mejor me dejó algún otro antes. Otros 6 extranjeros que han conseguido llegar ahí a lo más alto. Hombre, ha habido del sumo. más, pero lo más alto son los Yokozuna, que los es Yokozuna, el rango, ¿no? Más alto, claro. ¿no? Pues ha estado Musashimaru de Hawái, Asasoryu, que es mongol, Hakuho, ¿no? Mongolia. Que un poco de él, también mongol, Harumafuji, también de mongol, Mongolia. Kakuryo, también mongol, y Terunofuji, también mongol. Terunofuji Vamos, me gusta que los mucho, mongoles tienen un nivelazo gran de sumo. presencia, ¿eh? Gran presencia en todos los sentidos, ¿eh? En cuanto a si cuerpos, no lo había pensado de esa manera, efectivamente. Pero sí. Pero bueno, vamos a hablar un poco del banzuke, que a lo mejor si decimos así, decís esto que es un plato, así suena como a plato de pescado, ¿no? Un poco el banzuke. Pero no es Un escabeche, ¿no? ¿A que sí? Que suena a escabeche. Bueno, pues es la clasificación, ¿no? Cómo pues van enfrentándose los luchadores entre sí
en esa competición, ¿no? Sí, Básicamente. la verdad es que el sumo es curioso, porque es un deporte bastante igualitario, porque los luchadores se enfrentan sin distinción de altura, ni de Ujú. peso, ni de edad, ¿no? Sí, eso me Entonces, sorprendió mucho la primera vez que vi un combate de cierto, sumo, he de sí, sobre decir. todo porque vimos a una persona que era del este de Europa que estaba hecho un tirillas, es decir, Mucho. Tenía mucho músculo, pero era, bueno, tenía músculo fibroso, sí, era pero era delgadito al delgadito y final, claro, le tocó sí. enfrente. Un señor Madre mía, enorme, no madre mía. recuerdo ya quién era, tendría que mirar las notas, pero era tremendísimo. Yo creo que era el más mm, No, no sé si el más, pero claro, voluminoso, al lado del otro pobrecito, se pues veía es muy que, claro. voluminoso y claro, me dio mucha Entonces, penita. esta clasificación o Bansuke al final se basa en función de los méritos deportivos, ¿no? De los del torneo anterior. Entonces, en función de lo bien que lo hayas hecho y de la diferencia entre victorias y derrotas, porque Ujú, recordemos, ¿no? Que un torneo son 15 días, ujú. entonces cada día hay un combate, cada luchador tiene un combate, ¿no? Con lo cual al final pues tienes 15-0 si has ganado los 15, ¿no? Y has perdido 0, Ujú. o tienes 13-2, por ejemplo, has ganado 13, has perdido 2. Vale. Entonces, en función de ese equilibrio o desequilibrio entre victorias y derrotas, Más pues subida o en la más bajada, ¿no? siguiente clasificación pues estás más arriba o más abajo. Y claro, si te ha ido muy bien, pues tus combates, ¿no? Te llevarán a enfrentarte a gente a los que le ha ido muy mal, ¿no? Con lo cual se supone pues que puedes tener Mm. cierta ventaja, aunque bueno, al final te toca combatir contra un montón de gente. El tema es que, claro, esto no es matemático, ¿no? No es No, decir, bueno, pues como este ha ganado un 70% de sus, ¿no? De los combates en la competición anterior, pues aquí sube tantos puestos. quizás No las puede primeras, funcionar así, ¿no? sí, sobre todo porque hay como dos divisiones, ¿no? La del este y la del oeste, ¿no? Entonces se Ujú. van colocando los luchadores en función de cómo lo han hecho. Las primeras posiciones de esta clasificación sí que son quizás Las más más matemáticas, entre fáciles, comillas, ¿no? Porque es sí. como, ¿quién lo ha hecho mejor? Pues le coloco en el primer puesto. ¿Quién es el segundo? Pues le coloco en el primer puesto del lado Del otro contrario, lado, ¿no? Y sí. así, pero claro, llega un momento en el que ya tienes casi todos los luchadores colocados, ¿no? Y dices, "Jo, es que de los que me Y quedan, también, ¿cómo claro, los hago?". tienes que trabajar mucho el hecho de que hay algunos que los tienes que, entre comillas, castigar, ¿no? Bajarles unas cuantas Claro. posiciones porque han hecho el anterior torneo, pues fue terrible y los tienes que, entre comillas, castigar. Pero claro, luego eso puede ser que genere que también castigues a otros que no se lo merecen, con lo cual tienes que estar ahí jugando Bueno, y también se da una un cosa, poco ¿no? con Que a colocar, ¿no? veces nuestro amigo Eduardo, ¿no? Llama la Sí, suerte del Bansuke, porque hay sí. veces que dices, este luchador, ¿no? Tiene un equilibrio, o sea, tiene un resultado positivo, pero claro, tal como encajan esas clasificaciones, la clasificación le sube muy por encima de lo que le correspondería en función de sus resultados en el Exacto. torneo pasado, ¿no? Entonces esto es la suerte del Bansuke. De hecho, todos los campeonatos, este amigo Eduardo en su canal de Twitch siempre hace su propio Banzuke, ¿no? Con ayuda de todos los que estamos viéndolo Claro, del por eso chat, ¿no? precisamente, porque no es algo matemático, Eso ¿no? es, y Es es de, muy divertido. Es decir, ahora así explicado, parece un poco complicado de entender, ¿no? Y al principio dices, no sé muy bien qué está pasando, pero una vez te pones, él pone, nuestro Eduardo, ¿no? Pues pone ahí como el Excel, digamos, ¿no? Y va moviendo los nombres según lo que vamos diciendo todos y todos opinamos y pensamos. Es muy divertido y al final también es muy divertido luego ver si se corresponde, ¿no? Si hemos acertado o no con el que es el Banzuke. efectivamente. Así que si os interesa ver un poquito más este tema de las clasificaciones, echadle un vistazo, ¿no? Pero yo, como se nos va a ir este Sí, episodio de yo creo largo, que vamos a hablar un poco de las categorías, ¿no? venga, De sumo para que sepáis un poco muy cómo breve, se pero sí, distribuye, que por cierto, ¿no? Que no hay un número fijo de luchadores en el mundo del sumo, ¿no? Más o menos suele estar alrededor de los 700 700. luchadores, pero no hay un número fijo, ¿no? Ujú. Entonces, hay varias categorías, las primeras tienen las primeras tiene un número fijo de integrantes, eso sí, las 4 primeras, y las 2 inferiores tienen un número variable, ¿no? Y Es luego decir, que hay 6 categorías, ¿no? exacto, pero luego hay otras 3 que tienen luchadores Vaya, que hombre. no aparecen en el Bansuke o en la clasificación general. Es decir, que cuando tú empiezas en el sumo, las 3 primeras categorías no vas ni siquiera a competir en esos torneos, ¿no? Es una vez que llegas a esas 6 de arriba del todo, ¿no? Cuando ya empiezas a entrar En en esas competición, clasificación, digamos, ¿no? o Y en la entonces, clasificación. Vale. efectivamente, entonces un luchador, ¿no? Recién llegado a una Heya, ¿no?
a veces se le llama establo, ¿no? Por una traducción un poco mala del inglés, ¿no? Stable, Sí. pero que básicamente es una especie de gimnasio barra Vivienda. Barra, sí, exacto. ¿No? Pues cuando el luchador llega hasta que puede ser incluido en la categoría de Mae Sumo, pues tiene que pasar al menos un torneo, ¿no? El tiempo que hay entre torneos. Vale, eso sería un poco los nuevos luchadores, ¿no? Al final, Exacto. los que son, por decirlo de una manera más simple, novatos, ¿no? Efectivamente. Básicamente se preparan y en ese tiempo, para la competición. Los luchadores tienen que prepararse para la competición, ¿no? Entonces eso implica entrenamientos, evidentemente, pero también estudiar pues la cultura e historia del sumo, caligrafía, anatomía, hasta shiggin, que es una antigua forma de poesía cantada, es decir, todo como muy tradicional japonés para que se vea que es un deporte que es algo más que un deporte. De esto suele haber fotografías en Twitter, suelen compartir fotografías, es muy gracioso ver a los luchadores de sumo ahí con sus yukata, ¿no? Claro. Y sus pelos bien peinaditos y demás, y haciendo caligrafía que casi no caben a veces. Efectivamente. En las sillas, ¿no? Es muy gracioso. Y si los luchadores son extranjeros, tienen que pasar al menos un par de torneos hasta que puedan empezar a competir, porque además de todas esas asignaturas necesitan recibir clases de japonés, evidentemente, y de cultura japonesa, claro. No sea que no seas lo suficientemente japonés y a ver si... Lo que pasa es que hay una cosa curiosa, y es que la escuela de sumo dura alrededor de unos 6 meses, y como hemos dicho, ¿no? Hay unos 2 meses entre torneos, con lo cual los luchadores que son más novatos tienen que seguir yendo a clase aunque ya están compitiendo, porque claro, empiezan a competir después de 2 meses de entrar en la escuela, por así decirlo, pero necesitan otros 4 para completar el periodo de aprendizaje. Y oye, ¿hay algunos requisitos para entrar en el mundo del sumo, ahora que estamos hablando de estos luchadores novatos? Sí, son muy sencillitos, 170 centímetros de altura. Vaya por Dios. Que no es demasiado. Yo no llego, ¿eh? Bueno, no puedo. Y 75 kilos de peso. Es decir, yo podría, por ejemplo, entrar. O sea, si cumples, ¿no? Estos requisitos de 170, has dicho, ¿no? Centímetros de altura y 75 kilos de peso, ya puedes al menos entrar y probar suerte, intentar convertirte en un luchador profesional y a lo mejor destronar de las listas de récords a Hakuho. Vale, entonces tenemos estos nuevos que se están formando en la escuela, están empezando a competir, pero hemos dicho que había otras 2 más que todavía no están en la clasificación, ¿no? Vale. Entonces, la siguiente sería el Bansuke Gai, ¿no? Que es un grupo que incluye a todos los luchadores que ya han competido, pero que están fuera del Bansuke. Bueno, eso es lo que significa Bansuke Gai, ¿no? El Gai es el de fuera, así que fuera del Bansuke, ¿no? Fuera de esa clasificación. Exacto, esto puede ser porque ese luchador haya pasado muchos torneos sin participar, por ejemplo, pues porque haya estado lesionado, porque se haya tomado un tiempo fuera de la competición, etcétera, ¿no? Entonces son luchadores que tienen la intención de seguir compitiendo porque no han entregado los papeles de retiro, ¿no? Es decir, ellos siguen queriendo formar parte del mundo del sumo, entonces se les incluye como en esta categoría. Y oye, perdona que te interrumpa, pero si has dicho, ¿no? Alguien por lesión, entonces me estoy imaginando un caso de que alguien por lesión, pues claro, no está compitiendo y cae de nuevo en esta categoría del Bansuke Gai, luego tiene que volver a ascender, digamos. No es que te mantengas en una categoría, sino como no estás compitiendo. Hay casos en los que sí que te puedes mantener aunque tengas resultados negativos, etcétera y tal, pero cuando dejas de competir sin retirarte, ¿no? Y caes a esta categoría, tienes que volver a pasar por todo el proceso, independientemente de la cantidad de años que hayas estado haciendo, en anterioridad. Tremendo esto también, ¿eh? Exacto. Okay. Entonces, la siguiente categoría sería la de Mae Sumo, ¿no? Vale, esta la has comentado un par de veces. Que tampoco está dentro del Bansuke y se considera como una etapa que los nuevos luchadores tienen que pasar antes de que se les considere aptos para el sumo profesional, ¿no? ¿Qué japonés también es esto? ¿eh? Sí, es como, sí, ya estáis, pero todavía vamos a poner aquí una categoría en plan de todavía no. Y esos que decíamos, ¿no? Los del Bansuke Gai, que ya eran luchadores a lo mejor con experiencia, pero que habían caído a esa categoría por lesión o por lo que fuera, pues tienen que pasar por el Mae Sumo también. Creo recordar que estos luchadores del Mae Sumo sí que se presentan, ¿no? Formalmente, oficialmente, en el ring, sobre el ring,
en cada torneo, Exacto. pero realmente están fuera. Están fuera. De lo que Y es el son torneo, en ¿no? los días posteriores que se enfrentan entre ellos, entre luchadores de esta categoría, en combates de preparación, pero que tienen importancia, porque esos Claro. resultados de esos combates de preparación contarán a la hora de clasificarlos en el Bansuke del torneo siguiente. Claro, porque ya entrarías, si estás arriba, ya te vas a colar en también la siguiente categoría, ¿no? Efectivamente. Y entonces ya pasamos a la primera de las categorías que están en el Bansuke, ¿no? En la clasificación del torneo, de un torneo oficial de sumo, ¿no? Exacto, que es la Yonokuchi. Yonokuchi, que es la sexta y la más baja de todas, ¿no? Entonces, todos los luchadores que comienzan su andadura por el mundo del sumo profesional empiezan por Yonokuchi. Bueno, claro, han ido subiendo, desde y la esta ya es la más baja de todas las que exacto. conforman el Bansuke, ¿no? Y esta no tiene un número fijo de luchadores, porque claro, depende, ¿no?, de cuántos Cómo ha nuevos funcionado, luchadores claro. estuvieran en Maesumo en el torneo anterior, ¿no?, y hayan tenido resultados que les hayan hecho Óptimos para merecedores de subir, ¿no? Entonces suele estar entre 50 y 80 luchadores, pero Bueno, no pero la tiene horquilla número fijo. es amplia también, ¿eh? Entre 50 y 80. Exacto. Así que tenemos esta sexta categoría, el Yonokuchi, subimos un peldañito más, Y nos subimos a Yonidan. Yonidan, ¿no? Exacto. Para acceder a esta categoría simplemente necesitas tener un resultado positivo mínimo en la categoría anterior, en Yonokuchi. Es decir, lo que decimos, con que hayas tenido, por ejemplo, un 8-7, es decir, con que hayas ganado un combate más de los, que, has perdido, ya pasas a Yonidan en el torneo siguiente. Bueno, pues esto más o menos fácil, ¿no? Sí, yo creo que a Yonidan podemos llegar. Bueno, yo no, porque no mido unos 70, pero Tú no, sí, pero ¿no? yo igual sí. Tampoco tiene un número fijo de luchadores y es la categoría más amplia del sumo. Anda, y es curioso. la que más variación de integrantes puede sufrir entre torneos, ¿no? Pues a veces, por ejemplo, oscila entre los 220 y los 270 luchadores. Y claro, al haber tantos luchadores en Yonidan, a veces a algunos les puede llevar mucho tiempo superar esta categoría. Esto también va a ser un problema en el siguiente peldañito, ¿no? En esta escalera que estamos subiendo. La cuarta división sería Sandanme, ¿no? Efectivamente. Aquí sí que ya hay un número fijo. A partir de esta categoría hacia arriba ya hay un número fijo. Y eso es un problema, porque evidentemente esto supone al final mucha dificultad, ¿no? Mucha dificultad. Bueno, además de que Sandanme son 200 luchadores, ¿no? Es dificultad porque sigue habiendo muchos, pero porque además es que, aunque tú lo hagas muy bien, si ha habido 200, ¿no?, que lo han hecho mejor que tú, Claro, tú lo puedes fuera. haber hecho bien, pero te quedas fuera, ¿no? Exactamente, ¿no? De hecho, es una categoría muy, muy dura y muchos luchadores se estrellan contra ella sin poder llegar más allá. Y claro, es una categoría que todavía no tiene salario fijo, pero precisamente por lo que cuesta y lo intensa que es, los luchadores que hay ya suelen ser muy, muy fuertes y muchos de ellos tienen incluso una larga experiencia en categorías superiores, ¿no? Pero que han bajado pues por temas de lesiones y tal. No han llegado a bajar tan abajo, ¿no?, como decíamos antes, pero se han quedado en Sandanme. Entonces, con lo cual los combates complicada. aquí ya pueden empezar a ser realmente intensos, ¿no? Entiendo. Exacto. Pero bueno, sigamos, avanzamos, otro peldañito más, nos vamos a la tercera división del sumo y nos encontramos en Makushita. Makushita, sí, que es la tercera división y es la puerta del sumo asalariado. O sea, aquí ya sí Todavía que no. empiezan a... No, esta es la puerta, ¿no? O sea, tienes que pasar a Makushita Vale. para decir, ya estoy casi viendo, ¿no?, que voy a empezar a recibir dinero por luchar. Por eso Madre mía, Makushita pues vaya es una tela, división dura, con 120 luchadores, donde o sea, la competición entre los luchadores de la parte alta de la división por alcanzar el rango siguiente es tremenda. De hecho, pueden tardar años, ¿no?, en alcanzar la siguiente división, cuando hay, pues esos 6 torneos de sumo al año, ¿no? Pues algunos pueden estarse años y años para llegar a la siguiente, si es que llegan. Es curioso esto porque realmente hemos hablado de varias, ¿no?, categorías inferiores y aquí todavía no reciben, ¿no? No es, o sea, se espera que sea profesional en el sentido de que tenemos a estos luchadores dándolo todo realmente por ir avanzando, ¿no?, en esas categorías y en cambio, pues eso, no reciben un salario, ¿no?, y tienen que trabajar muchísimo, muy duro
en ya la anterior y en esta son divisiones, no rangos muy Lo que es complicados. curioso, aunque no sé si a lo mejor lo podemos hablar luego, ¿no? Mm. Es que los luchadores de las dos categorías superiores, ¿no? Se les llama Sekitori. Sí. Y claro, los de Makushita, que es justo la división anterior a estas dos superiores, todavía no lo son. Y es los Sekitori, cuando están en estas heya, estos alojamientos / gimnasios donde Sí. viven, pues los Sekitori están exentos de hacer tareas en el gimnasio, ¿no? Es decir, ellos Limpiar, entrenan esas cosas, y ¿no? tienen además los mejores horarios, son los primeros en comer, etcétera, etcétera. Mientras que el resto es como si fuera casi de estilo militar, ¿no? Jerárquico, ¿no? Y muy jerárquico. Mm. No solo tienes que entrenar y tener, ¿no? Sobre todo al principio, lo que decíamos, esas clases y demás, ¿no? Sino que luego dices, vale, ya he acabado mis clases, ya solo me tengo que dedicar a entrenar. Pues no, también te tienes que dedicar, por ejemplo, Hacer la pues, comida o a servir hacer la comida, entiendo, hacer la limpieza ciertas del limpiezas, gimnasio, claro. etcétera, ¿no? Entonces, estos luchadores son muy, muy fuertes, compiten muchísimo porque están deseando poder tener un sueldo, pero también además están deseando poder librarse de todas esas tareas. O sea, Madre que mía. tiene tela. Bueno, subamos un peldaño más. Subamos un peldaño. Nos vamos ya. Aquí sí que ya cobran. Dime que aquí sí que ya cobran. Así que cobran. La segunda categoría del sumo es la Juryo. Juryo. Solo tiene 28 luchadores. Madre es la más de pequeña Dios. de todas las categorías. Esos son muy poquitos. Sí, y es la primera en la que los luchadores reciben un salario fijo mensual de alrededor de 1 millón de yenes. Ok, esos son más o menos unos 7.600 euros al mes. al mes. Que no está nada mal. Está muy bien, ¿eh? Sinceramente, Está pero es muy que bien. lo que han sufrido para llegar hasta aquí Sí, también, por oye, eso a veces, eso hay ¿no? que tenerlo en O cuenta. sea, para un luchador de sumo llegar a Juryo es como pasar del infierno al cielo, ¿no? Por eso, por el dinero, pero también porque dejan de realizar tareas en la heya y además pueden tener a su servicio a un luchador de una categoría inferior, ¿no? Claro. Que es el que les haga cierto, Todo. pues bueno. Además, claro, supongo que serán los primeros en sentarse a comer, tendrán su Efectivamente. propia habitación. Justo. Además, también los que van a disfrutar del agua, ¿no? De los baños diarios, pues más calentita y más limpia, serán los primeros, ¿no? Y por lo que sé, creo que ya pueden hasta dejar de vivir en esa Efectivamente. heya si lo Se quieren. pueden hasta casar si quieren. Pues exacto, ¿no? Mantener ya una vida independiente, digamos, y no... De hecho, a veces no se les pregunta a los luchadores, ¿no? Pues que cuál es su mejor recuerdo en el mundo del sumo y para muchos de ellos dicen que es cuando alcanzaron el rango de Juryo, ¿no? No tanto cuando gané tal torneo, supongo que en algunos casos sí, pero el llegar a Juryo es tan importante para un luchador de sumo, cambia tanto su vida, Claro, que realmente es uno de esos imagínate. momentos brutales. Y un detalle importante a recalcar es que ya cuando llegas a esta categoría de Juryo, empiezas a disputar 15 combates por torneo. Exacto, sí, las inferiores no lo habíamos dicho, es verdad, Sí. Solo disputan 7. 7, ¿no? Con lo cual aquí ya son 15 combates por torneo, además en esta participan, categoría, ¿no? En la ceremonia. Sí, justo eso, la del dojo iri, ¿no? Que es la del comienzo, que llevan el delantal el Sí, eso de Kinkomawashi. delantal, pero es que no sabemos cómo decirlo. No sabemos ¿no? cómo traducirlo, ¿no? Pero llevan eso, como un delantal, colgado de la cintura, ¿no? Y demás, y abandonan el mawashi negro, que este taparrabos, que es negro en las categorías inferiores, para empezar a llevarlos de diferentes colores y tienen otro de color blanco para entrenamientos, ¿no? Pero bueno, sobre todo eso, es una vida mucho más cómoda, mucho más relajada, a pesar de los entrenamientos, entrenamientos, y demás, claro. y de la exigencia, Sí, claro, sí, sí. y encima a cambio de dinero. Ujú. Y subimos ya un peldañito más, llegamos a la máxima categoría del mundo del sumo, sería Makuuchi. Exacto. Makuuchi es la máxima categoría y está limitada solo a 42 luchadores. Y es la única en la que los Sekitori, ¿no? Estos luchadores... Los luchadores de estos dos de rangos. de estas dos categorías últimos, superiores se dividen en diferentes rangos, ¿no? Dentro de Makuuchi, pues Madre mía. hay el rango de Maegashira, que está formado por todos los luchadores que no forman parte de alguno de los otros 4 rangos que hay, que son más importantes dentro de Makuuchi, ¿no? Que están Komusubi, Sekiwake, Oseki y Yokozuna. Madre mía, me suena todo de haber escuchado a Eduardo porque Sí. yo le veo muchísimo en Twitch, siempre comentando sumo, pero me cuesta. Básicamente Yokozuna es la que eso, más me es una suena. categoría que tiene dentro 5 categorías, ¿no?
y en orden de importancia de menor a mayor, empiezas en Maegashira, la menos importante Vale. dentro de que sigues estando en la máxima. En la división Luego máxima. Komusubi, luego Sekiwake, luego Oseki y luego Yokozuna. Y aquí los salarios ya son importantes. Por ejemplo, un Yokozuna, que es verdad que no cualquiera puede llegar a serlo, pero para que os hagáis una idea, un Yokozuna cobra alrededor de 3 millones de yenes al mes. Luis, por favor. Unos 23.000 euros. Un Oseki, por ejemplo, dices, bueno, ya un poquito menos, 2,5 millones. También me parece muy bien, ¿eh? Un Sekiwake o un Komusubi son 1,7 millones de yenes al mes y un Maegashira 1,3 millones de yenes. Pero claro, encima en estos rangos hay que sumarle premios por ganar torneos, porque ya son luchadores que suelen ganar cosas, por ganar combates, que también el que gana se lleva un dinerito, por patrocinadores, etcétera. Luis, ¿no quieres cambiar un poco tu carrera profesional? Me dedico al sumo. Por favor, yo no puedo, yo no mido unos 70. Además, creo que lo de ser mujer tampoco esto ya daría para otro episodio, ¿no? Lo curioso es eso, que llegar hasta Sekiwake, ¿no? Que es uno de estos 5 subrangos, es relativamente sencillo, relativamente, ¿no? Con todo lo que hemos dicho, Sí, de que la todo el competencia esfuerzo cada vez anterior, es ¿eh? mayor, ¿no? Porque básicamente el luchador tiene que conseguir más victorias que derrotas, entiendo. Que derrotas, exacto. No hay diferencia con el resto de las categorías, pero para conseguir uno de los dos rangos superiores, ¿no? Oseki y Yokozuna, Sí. se necesitan unos requisitos especiales y que la propia asociación de sumo apruebe ese nombramiento. Es decir, ya no vale con ganar más que de lo que pierdes. Eso me suena que seguro que en algún momento habrá traído más de algún problema o más de alguna queja o Sí, más de algún pero por ejemplo, escándalo, ¿no? ¿eh? Si quieres subir a Oseki, el Sekiwake tiene que estar consiguiendo dobles dígitos, ¿no? Es decir, ganar más de 10 torneos 10 combates en un torneo Sí. de forma consecutiva, ¿no? Al menos en un par de torneos, y además pelear por conseguir la victoria final en un torneo casi hasta el último día. Es decir, si con esto de casi hasta el último día, ¿no? Se deja un poco de La puerta margen abierta. para que la asociación decida, pues mira, pues este se lo merece, ¿no? O es una buena imagen para el sumo, o es japonés y no se interesa que suba, ¿no? Y entonces la asociación puede estudiar su ascenso al grado de Oseki, que lo tienen que aprobar los miembros de la junta directiva. No hay una norma escrita, ¿no? Pero sé que se suele cumplir casi siempre, por la cual un Sekiwake que consigue al menos 33 victorias en los 3 torneos anteriores, es decir, al menos 11, 11, 11, ¿no? Vale. O alguna otra distribución, Sí. se le suele considerar para obtener el rango de Oseki. Vale, pero no es automático realmente, no es No si está lo consigues, escrito, no está en escrito, ningún pero lado, vamos, pero va. si tú consigues eso, ¿no? 33 victorias en los 3 torneos previos, pues prácticamente seguro. Y si encima en uno de esos 3 torneos, imagínate, lo has ganado, pues es prácticamente automático. Oye, y si después de todo este trabajo y que te han dado este rango, ¿no? especial de Oseki, por ejemplo, te lesionas y no puedes competir durante un tiempo, ¿pierdes No, este rango? Es uno, es como los concursos estos, ¿no? De lo de las preguntas y Sí, tal. Cuando lo llegas del a un comodín momento ese que ya- que llegas y que te mantienes, ¿no? Vale. Dices, hasta aquí ya no pierdes más, ¿no? Vale. Entonces, un Oseki, por ejemplo, si te retiras por lesión o si has perdido más combates de los que ganas, no pasa nada, no pierdes el rango, pero en el siguiente torneo tendrás que conseguir al menos 8 victorias, es decir, Si al menos no- una más Vale. que derrotas. Si no las consigues, sí que ya entiendo Sí que que te bajarías un quitarían rango. el rango de Exacto. Oseki. Interesante. Pero si en el torneo siguiente, ¿no? Es decir, ya 2 torneos después, Sí. ¿no? Podrías recuperar el grado de Oseki Sí. si consiguieras al mínimo de 10 victorias. Vale, no tienes que volver como a pelear otra vez, sino como fuiste Oseki, caíste porque ya luego no conseguiste ni 8 victorias, pero ahora has vuelto a demostrar que bueno, tienes un mínimo de 10. Venga, pues Exacto. al principio Digamos que te tienes lo como redamos, 2 ¿no? torneos para volver a recuperar el rango de Oseki, porque si no, lo puedes recuperar, pero teniendo Ya que como la volver a primera hacerlo. vez, ¿no? Exacto. Ujú. Y hoy hablamos de los yokozuna, que yo creo que es un término que cualquier persona que sabe un poquito de sumo, aunque no sepamos nada, ¿no? Pero el término este yokozuna, tú ya lo has mencionado ahora, Sí. es el rango, bueno, el grado más alto, ¿no? Y el de mayor categoría y mayor Sí, el de mayor excelencia, ¿no? prestigio Prestigio del mundo del sumo. Creo que deberíamos hablar un poquito más específicamente, ¿no? De los yokozunas. ¿Cuántos yokozunas ha habido? Porque claro, como es la propia asociación la que dicta, Exacto. ¿no? ¿Quién es yokozuna? En toda la historia del sumo ha habido 73 yokozunas, ¿no? Pero
hoy por hoy, aunque claro, dependiendo de cuándo se escuche esto, ¿no? Si se escucha un año, dentro de un año, de dos y tal, puede cambiar. Pero ahora mismo, ¿no? En 2022... Marzo de 2022. Marzo de 2022 solamente hay uno en activo, que es Teruno Fuji. Y conseguir el rango de Yokozuna solo está al alcance de unos Seki. Alcance. Pareces yo, Luis. Que tantas zetas aquí. Sí. ¿No? De unos Seki, que es justo el rango anterior, que consiga 2 títulos consecutivos, es decir, que gane 2 torneos consecutivos, o que gane un torneo y consiga el subcampeonato en otro. Pero, de nuevo, el ascenso no es automático, ¿no? Porque también tienen que ser nominados, ¿no? Justo, tiene que ser nominado, ¿no? Se examina la propuesta y se decide, bla, bla, etcétera, ¿no? Entonces, es curioso porque el Yokozuna es el rango más alto del grupo de los 4 rangos más altos dentro de Makuuchi. Pero este grupo de 4 rangos más altos, ¿no? Se le llama en japonés Sanjaku. Y dices, pero eso del San me suena a 3. Claro, me suena a 3. Y es que el grado de Yokozuna no se consideró como un rango propio hasta el siglo XIX. Hasta ese momento era un título honorífico que se le daba a un oseki que destacaba por encima de los demás, ¿no? Entonces luego se decidió que, bueno, ya que no había tantos, ¿no? Y que era complicado adquirirlo, pues vamos a darle entidad convirtiéndolo en un rango propio. Y oye, que estamos hablando de Yokozunas, las normas, estas normas a veces no tan escritas, ¿no? Para ser considerado Yokozuna, ¿siempre han sido las mismas, lo que comentabas justo ahora, o ha habido cambios a lo largo de la historia? Ha habido cambios y algunos han sido bastante polémicos, ¿no? Todo esto empieza cuando en el año 1986 Futahaguro, ¿no? accede al máximo rango del sumo sin haber conseguido ni un solo triunfo en la máxima división, ¿no? Entre esto y algunas cosas poco edificantes que hizo este hombre, ¿no? Pues la asociación de sumo impuso unas normas no escritas, siempre no escritas, pero mucho más rígidos, ¿no? Entonces, claro, esto hizo que algunos luchadores que podían haber sido yokozunas, pues no lo fueran, porque las normas eran mucho más rígidos, pero ¿qué pasa? Que dejó de haber yokozuna japoneses, el sumo perdió popularidad, ¿no? Durante varios años y la asociación intentó relajar las medidas para ayudar, entre comillas, a que algún japonés ascendiera de forma más sencilla, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, se relajaron los requisitos para convertirse en un oseki, pero cuando se vio que la relajación funcionaba. no, exacto, y que sin embargo había luchadores extranjeros, ¿no? Que accedían al rango de oseki con más facilidad, dijeron, algo aquí está fallando. Necesitamos hacer más cambios, algo tenemos que hacer, ¿no? Exacto. Y la cosa sobre todo cambió, ¿no? Esto fue muy, muy curioso en el año 2013, porque... pues es relativamente reciente. Sí, relativamente entonces. reciente, porque entonces Kiseno Sato, ese sí que es japonés, ¿no? Tuvo un gran momento de forma y consiguió 4 subcampeonatos de forma consecutiva. No ganó ninguno, pero quedó segundo estaba ahí arriba, en los 4 con un registro global de 48-12, ¿no? Que dices, oye, pues está muy bien. Y claro, la asociación estaba en la gloria, porque decía, parece que por fin hay un luchador japonés que puede conseguir un título. Que nos va a dar la alegría. No solo porque gane, sino que podemos ascenderle al máximo grado del sumo, porque es eso, ¿no? Tener un yokozuna japonés, pues bueno, va a hacer que los aficionados vuelvan a los estadios, pues que no veas, ¿no? Entonces empezaron a preparar el ascenso durante meses, pues diciendo, por ejemplo, ¿no? Oh, es que si Kiseno Sato ganase un título, habrá demostrado ser merecedor del ascenso, ¿no? Incluso se dijo, ¿no? A finales de 2013 que si perdía el campeonato en un desempate, pues contaría como que si hubiera sido campeón, ¿no? Es decir, intentaban relajar al máximo los requisitos. Para que pudiera subir. Para que pudiera subir, ¿no? El problema, claro, que cuando haces una trampa, entre comillas, de esta manera es que las cosas, pues a veces no salen como se espera. Se te pueden torcer. Y claro, yo diría que es lo que pasó, efectivamente, ¿no? Pasó y Kakuryu, ¿no? Que era un luchador mongol, pues se aprovechó de ellas. Porque llegamos a 2014 y Kiseno Sato, ¿no? En el primer torneo, el que tiene lugar en enero en Tokio, pues tuvo un torneo terriblemente malo. O sea, hizo 7-8. Perdió más combates de los que ganó. Con lo cual, todas las expectativas, ¿no? que la asociación había puesto en su promoción, pues se evaporaron. Porque ya no es que no hubiera quedado campeón o subcampeón en un desempate, es que había perdido más de lo que ganó. Seguro que Kakuryu hizo un torneo fabuloso, segurísimo. Efectivamente, hizo 14-1 ¡Ostras! Y quedó subcampeón, y el combate que perdió, ¿no? En el que decidió quién ganaba el torneo o no, lo perdió frente al yokozuna, que entonces sí era yokozuna, Hakuho, Madre con lo cual mía. dices, es que has perdido contra el campeón de Todo campeones. el resto de combates los has ganado, ¿no?
¿no? Con lo Efectivamente. Y claro, cual, la asociación, ¿no? Pues después de tanto dar la matraca prácticamente durante todo 2013 con este tema, no se pudieron echar atrás y tuvieron que mantener, ¿no? Para Kakurio los mismos criterios de promoción que ujú, se habían ofrecido a Kisen Sato. ujú. Curioso esto, ¿eh? Pero Pero aún bueno, yo... así todavía hubo un torneo más, ¿no? El siguiente, el de Osaka, que es el de marzo, en 2014, y Kakurio ganó el torneo con 14-1. O Buah, sea, 14-1 y ganas. Y claro, es como buah, la propia prensa daba por hecho que hombre. Kakurio iba a ser un Yokozuna. Y a pesar de que lo habían estado como evitando, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a esperar a ver si hace un torneo Bueno, malísimo y tiene demás. que hacer dos, si no, no vale, tal, no Claro, sé qué, bueno, ¿no? pues al Claro, al final lo final tuvieron que entiendo ascender, que lo tuvieron que extender. efectivamente. Ujú. Pero fíjate, luego, ¿no? Después de esta trampa que no les salió como pensaban, tardó un poquito más, pero en enero de 2017 Kisenosato al final ganó el torneo Ay, de sumo. pobrico mío. Bueno, Sí, sí, entonces sí. ya le ascendieron Le al rango de ascendieron. Yokozuna. Fue el primer japonés en 19 años en llegar a Yokozuna. Bueno, un aplauso para Kiseno Sato. Oye, Pero muy eso sí, bien. las nuevas condiciones, ¿no? Esas de 2013-2014, fueron imprescindibles para que pudiera ascender. De hecho, estas condiciones eran incluso más ventajosas que Se lo las... pusieron un poco fácil, vamos, no Bueno, fácil, pero facilísimo, digamos que rebajaron un poco la exigencia para que se totalmente. planteara ese ascenso a Yokozuna, ¿no? Sí, Entiendo. aunque bueno, había tenido unos buenos resultados en el año anterior, ¿no? Un porcentaje de victorias bastante grande, del 82%, Ujú. etcétera, y demás. Y claro, fue, bueno, dio la vuelta, ¿no? A Japón, ¿no? Todos los medios de comunicación se volcaron con él, los aficionados, etcétera. Pero de todas maneras, si nos ponemos a hablar de luchadores, ¿no? Con nombre, en este caso, iba a decir nombre y apellidos, pero en Sí. este caso yo solo me sé los nombres, hay que hablar sí o sí del dominio de Hakuho, De ¿no? Hakuho y de Yo los creo, luchadores mongoles, pero sí, sobre todo de Hakuho, ¿no? Hakuho llegó a Japón a los 15 años, es decir, que vamos, lleva mucho más tiempo en Japón que en su Mongolia ujú, natal natal. y ya llegó pensando en dedicarse al sumo. Y bueno, primero acabó, pues eso, tirando por tierra, ¿no? El poderío japonés, porque es el luchador de la historia del sumo con más títulos en la máxima categoría. Es tremendo, tremendo, tremendo. Y mira que ha tenido, de todas maneras, lesiones. O sea, en 2017 batió el récord de victorias que tenía el Oseki Kaio, ¿no? Y ha llegado en total a las 1048 victorias con menos años y menos torneos necesarios para conseguirlo. Y bueno, tiene varios récords Guinness dentro del sumo. Ha ganado 45 torneos. Ha tenido 1187 victorias, de Madre las mía, esos cuales son 1093 han sido en la máxima división, es decir, Makuuchi. 16 torneos sin derrotas, que se dice pronto, y 84 torneos disputados como Yokozuna. tremendo, Tremendo. tremendísimo. Y en 2019 adquirió la nacionalidad japonesa, renunciando a la mongola, que es algo indispensable para poder ser oyakata, que es el término que define al entrenador, ¿no? Al Ujú. responsable Al responsable de ese de gimnasio ese que decíamos, gimnasio ¿no? o De esas Heya. Y heias. claro, Ujú. cuando esto ocurre en 2019, ¿no? Esto ya hacía pensar que la retirada estaba cercana, ¿no? Porque dices, oye, es una persona Es que que ya ha no piensa conseguido mucho, continuar en el también. mundo del sumo, ¿no? Mm. Como entrenador o algo, pues no se nacionaliza japonés, ¿no? Y de hecho, durante mucho tiempo se rumoreó que en la ceremonia de inauguración de los Sí, Juegos Olímpicos, pues iba a haber alguna referencia al mundo del sumo, ya que el sumo es el deporte nacional y que estábamos iba, todos pues quizá un pensando, doyoiri, ¿no? ¿no? Una Sí, ceremonia de estas de entrada sí. y demás, y que iba a salir Hakuho. Nunca lo sabremos del todo, supongo que hasta dentro de algunos años, si es que se decide a decir algo o no, porque como la ceremonia fue muy diferente por culpa, ¿no? De la pandemia del COVID y Ujú. del retraso en los juegos de un año y demás, pues nunca lo sabremos. Él evidentemente no ha dicho nada, eso también es muy japonés, ¿no? De no explicar si realmente había planes, no se han hecho públicos y sí que, si no recuerdo mal, fue justo, no pudo participar, ¿no? En el torneo de otoño de septiembre de 2021, Sí, porque bueno, si ha no tenido recuerdo mal algunos casos había de esos, porque coronavirus en, en en su su gimnasio gimnasio. sí, ha sido un poco triste esto, ¿no? Porque el Sí, tema del coronavirus con el sumo ha tenido su aquel, pero es eso, ¿no? En septiembre de 2021 hubo coronavirus en el gimnasio en el que él formaba parte, con lo cual ningún luchador de ese gimnasio pudo competir.
y por sorpresa, nadie se lo esperaba justo en ese momento, pues anunció su retirada. Sobre todo porque fue un poco triste, ¿no? Una persona que ha sido tan importante en el mundo del sumo, claro, anuncia su retirada de esta manera, sin realmente ni siquiera poder competir. Exacto, ¿no? sí, con poca fanfarria quizás, ¿no? O sin levantar una última copa del emperador, ¿no? Que es Pero ahí sigue y está muy conectado, sigue muy conectado con el mundo del sumo y veremos qué sucede en un futuro. De hecho, ¿no? Ya ha adquirido un nombre como de Oyakata y demás, ¿no? Entonces habrá que ver si puede hacerse cargo de una Heya o no, porque hay un número limitado, etcétera. De una escuela, digamos. Estoy seguro de que Hakuho. Seguiremos oyendo hablar de Hakuho. Oye, nos estamos alargando mucho, pero yo creo que deberíamos hablar, aunque sea un poquito, de estos dos términos que hemos mencionado, justamente, ¿no? La Heya, que estábamos diciendo que, claro, ¿no? Muchas veces lo vemos como establo, ¿no? Y no nos gusta como traducción. La traducción como literal es habitación, que tampoco, ¿no? No, exacto. Al final yo creo que es un gimnasio, pero con muchas comillas, ¿no? Vamos a entender. Sí, es el lugar donde los luchadores se entrenan, pero donde también comen, duermen, salvo que sean de esas categorías superiores. Que ya se han independizado, digamos. Exacto, donde pasan sus horas de relax también, cuando las tienen, porque... Y ya hemos dicho, ¿no? Que solo las dos categorías principales, Makuuchi y Yuryo, ¿no? Tienen dinero, tienen salario y tienen, tienen asistentes que les ayudan con todo. Estos luchadores son los primeros que se sientan a comer, están exentos de tareas, ya sea cocinar, limpiar, asistir al oyakata, que es como el manager, el gestor, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas otras tareas que no están relacionadas con los combates las tienen que realizar los luchadores de categorías inferiores. Exacto, al final me recuerda mucho también al mundo de las geishas, que podríamos hablar, ¿no? Otro día, con esa jerarquía un poco dentro, en el mundo de las geishas, dentro de la casa, ¿no? Las casas de geishas, la soquilla. Aquí en las geishas funciona básicamente igual, ¿no? En las categorías inferiores pues tienen que trabajar más para los hermanos, ¿no? Por decirlo de una manera, el resto de luchadores. Sí, y ya cuando uno va subiendo, pues al final consigues que te hagan el trabajo, ¿no? Básicamente. La geisha es el lugar que vamos a visitar si queremos ver un entrenamiento de sumo. Esta actividad tan típica para muchos turistas, ¿no? El tema importante, que la actividad en la geisha empieza muy temprano. Puede ser que a las 6 de la mañana se realizan justamente esos primeros entrenamientos. Con lo cual, vamos a ir... Bueno, no sé si los primeros entrenamientos, pero es cuando empieza la actividad, ¿vale? Sí, que es cuando se levantan los luchadores de los rangos inferiores para preparar... En muchos casos, a las 7, como muy tarde, están entrenando, ¿no? Tenemos que estar ahí, ¿no? Y por eso lo llamamos un poco ese gimnasio al final, ¿no? O gimnasio vivienda, porque los entrenamientos se realizan allí. Y los entrenamientos suelen durar hasta las 10 de la mañana, más o menos, ¿no? Tras el entrenamiento es la hora del aseo, ¿no? Que, de nuevo, los luchadores de rango superior son los primeros en bañarse, mientras que los demás les atienden y esperan su turno, etcétera, etcétera, etcétera. Luego es la hora de la comida, de nuevo. El rango se impone porque se sienta primero el oyakata, que es el jefe de la geisha, y después los luchadores de alto rango, que son servidos por los luchadores de rango más bajo. Y una de las comidas más típicas, ¿no? Es el chankonabe, que es una especie de estofado que lleva pues marisco, pescado, de todo, y que es muy calórico, ¿no? Que es perfecto para que, bueno, pues eso, para que aumenten en volumen, que es lo que todos vemos cuando vemos a un luchador de sumo. Pero claro, si tú eres uno de esos luchadores de rango superior, te sientas antes que los demás. Eso significa que puedes tomar los mejores ingredientes de esa olla y común la del chankonabe. También más a tu punto. No solo tomas lo que está más rico, sino que cuando está más rico. Cuando está más, entre comillas, fresco, por decirlo de una manera, aunque todo sea estofado, pero al final el chankonabe, no deja de ser, tú vas poniendo todos esos ingredientes, se hierve, ¿no? Se va estofando ahí poquito a poco. Claro, cuanto más rato lo dejes, pues los ingredientes hace minutos y minutos y minutos que están ahí, ¿no? Y al final luego, después de comer, se suelen echar una siesta de 2 horas, Laura. ¿2 horas? 2 horas. Luis, por favor, ¿qué haces? ¿Por qué no te has convertido ahí? Bueno, porque ya estoy bastante fuertecito, no quiero estar más, porque claro... pero te van a pagar no sé cuántos millones. Hombre, pero si llego a Yuryo. Bueno, pero hay que probarlo. Que es que claro, ¿no? Esto es una de las razones por la que engordan tanto. No solo porque coman mucho, sino es que, claro, al dormir tantas horas justo después de haber comido, no tienen actividad, con lo cual todas esas calorías se transforman en grasa, ¿no? Claro. Pero que es lo que buscan.
también. Luego, claro, después cuando se despiertan de la siesta, intuyo o espero que un poquito de ejercicio hagan. No mucho, sí, un poco de ejercicio de pies, algo así, poquita cosa. Luego se Madre sirve mía. una cena ligera, ¿no? Y entonces los luchadores, por ejemplo, pues salen a dar un paseo por la zona, algunos se van al cine o se van a Ya es tomar algo tiempo al libre, bar. Sí, es digamos, como ¿no? tiempo libre, Ujú. pero no todos los luchadores tienen tiempo libre, claro, ¿no? Pues lo que ya hemos dicho antes. Y otro término del que quería hablar muy brevemente es el oyakata, que lo hemos Exacto. mencionado, pero creo que estaría bien pues terminar de dar algunas, no sé, una definición un poco más amplia de qué es esto oyakata, ¿no? Porque has dicho que era como el entrenador, por Sí, es decirlo de como el una manera, entrenador, pero también es el responsable de la Heya, es el también. maestro, ¿no? Sí, pero además es que, claro, los oyakatas son miembros de la asociación de sumo, con Ah, lo cual amigo, son importantes no solo por la gestión de la propia Heya, sino, sino para todo el deporte, ¿no? claro, Todas las porque tienes en, decisiones. en- en tu mano y en la del resto de oyakatas, ¿no? Ese encargo de tomar las decisiones que afectan al deporte, básicamente, ¿no? Entonces se encargan, por ejemplo, de la seguridad en los torneos, de la planificación de los mismos, etcétera. Ujú. De hecho, por ejemplo, en uno de los últimos torneos de sumo que ha habido, se ha podido ver a Hakuho ya con su nombre de Oyakata, vestido, ¿no? Con la chaquetilla que indica que es el encargado de seguridad del torneo. Porque digamos que ser el encargado de seguridad es como el trabajo más bajo, Básico. más básico para un Oyakata, ¿no? Con lo cual un Oyakata recién nombrado, ¿no? Pues bueno, lo primero que va a hacer es encargarse de la seguridad en un torneo. Entonces, claro, ya no estaba con su taparrabos, ¿no? Ni en el ring, sino que estaba paseándose por ahí, ¿no? Como encargado de seguridad. Y también has comentado antes que justamente Hakuho tomó la nacionalidad japonesa, ¿no? Exacto. Entiendo que para ser oyakata entonces tienes que disponer de la nacionalidad japonesa, si No no, no solo puede eso, ser. no solo eso, además, ¿no? Tienes que haber, por ejemplo, competido una vez en alguno de los 4 rangos más altos, ¿no? ¿Vale? Dentro de Makuuchi, es decir, ese Ya Sanyaku, ¿vale? ¿no? De los 4 dentro de Makuuchi, tienes que haber competido durante 20 torneos en Makuuchi, si no, 30 torneos como Sekitori, etcétera, ¿no? Es Es decir, que decir, tienes que haber también tenido Yuri en una todo caso. historia en el mundo del sumo Que una bastante persona buena. ajena al mundo del No, claro, sumo, que no haya, por ejemplo, ni no siquiera puedes. competido, no puede ni montar, digamos, su heya y hacerse oyakata, ¿no? Así que al Exacto. final es un mundo relativamente cerrado. De nuevo me recuerda mucho al Muy mundo de cerrado las y geishas en más este cerrado aspecto, todavía ¿eh? porque solo existen 105 licencias de Oyakata, porque es eso, son licencias de Oyakata que son, porque cada licencia está asociada a una acción de la asociación de sumo y Ujú. cada acción, ¿no? Como si fuera, pues eso, una compañía en bolsa, ¿no? Pues tienes 105 acciones, está vinculada a un nombre concreto, con lo cual si un luchador de sumo, como en este caso Hakuho, ¿no? Obtiene una acción, ¿no? Y entonces puedes ser parte de esa asociación de sumo, pasa a ser conocido por el nombre asociado con esa acción. Es decir, que si tú vas y aunque tengas mucho dinero y dices yo No quiero puedes, montar mi heya y entonces yo seré el oyakata no de puedes. esta heya, no puedes, ¿no? Tiene que haber como esa apertura, digamos, y Efectivamente, bueno, y cumplir todos estos requisitos, ¿no? exacto. O sea, que Interesante. tiene su particularidad. Y claro, si hablábamos de los sueldos, ¿no? Que había antes, pues aquí ya Bueno, flipas. además él es el que Las, maneja también al final Sí, la sí, heya, pero por entiendo ejemplo, el que presidente de la asociación, ¿no? Que es el Oyakata, lógicamente, ¿no? De mayor rango, pues tiene un sueldo de 21 millones de yenes al año, que son 160.000 euros. Luis, por favor, o sea, tú intenta ganar lo mínimo Y un para Oyakata tener los sin cargo, requisitos y te pues, y haces un oyakata. Oyakata sin cargo específico, 12 millones de yenes, unos 92.000 euros. No sé qué decir a esto, o sea, me quedo sin palabras, ¿eh? Bueno, nos quedaría hablar de los torneos, de cómo es un poco un día en la competición, un poco el ritual, los combates, pero ¿te parece si lo dejamos para el siguiente japonesamente? Hacemos como Pues un me, sumo me parte parece, uno me parece y que sumo podamos parte hacer 2, un sumo parte 2. Lo porque nos único que, queda mira, mucha cosa. vamos a contar, ¿no? Para este trivial a veces que hacemos de japonismo, ey, muy ¿no? bien, El venga. detalle de. Porque hemos estado hablando, ¿no? De que Hakuho pues, se ha convertido en Oyakata. Y Ujú. claro, ha asumido el nombre de la acción que tiene dentro de la asociación. Aunque hay algunos casos especiales en las que se les permite mantener el nombre de guerra, por así decirlo, de Vale, cuando eran luchadores. Pero Hakuho, ¿sabes cómo se llama ahora? no tengo ni idea, no te voy a mentir. Se llama Magaki.
Magaki. De hecho, cuando vi, por ejemplo, fotos en los periódicos japoneses, ¿no? De Hakuho, lo que te decía antes, vestido, ¿no? Como encargado de la seguridad, en el pie de foto no decían Hakuho, ponía Magaki o Yakata, ¿no? Y ya Entonces, todo. Magaki o Yakata en el Ya torneo de sabes sumo de qué los es. y ya sabes que es Hakuho. Que ya podrían poner entre paréntesis, antiguo, no sé, ¿no? Antes conocido como si fuera Prince, ¿no? Exacto. The artist formerly known as Hakuho, pues algo así debería ponerse, ¿no? Así que bueno, Efectivamente. ya sabéis, pregunta de trivial de japonismo, ¿cómo se llama ahora Hakuho como Oyakata, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Oyakata de Hakuho? ¿No? Yo creo que es una manera de acabar fantástica. Magaki. Magaki. No se me va a olvidar, me acuerdo. Magaki, ahí está. ¡Mátane! ¡Mátane!